De nuevo acá, el número de modos de vibración es, primero, el número de Q posibles. ¿Cuál es el número de Q posibles? Es igual al número de átomos. Y el número de modos de vibración es igual al número de Q posibles. Entonces, el número de modos de vibración es igual al número de átomos. Acá, el número de Q posibles es igual al número de celdas unitarias, ¿cierto? El número de Q posibles es igual al número de celdas unitarias. O sea, N, ¿cierto? N. También es N el número de celdas unitarias, igual que en el caso anterior. Pero, por cada N, por cada celda unitaria o celda primitiva, que es lo mismo en este caso, hay dos modos de vibración. Por cada Q hay dos modos de vibración, este y este. Entonces, en este caso, el número de modos de vibración también es igual al número total de átomos, ¿no? Y es el doble del número de celdas unitarias. Y en este caso, el número de Q posibles es igual al número de átomos. El número de Q posibles es igual al número de átomos. Pero por cada Q posible tenemos 3 modos de vibración. Entonces vamos a tener 3N modos de vibración, donde N es el número de átomos. Y si fuera diatómico el material, el número de Q posibles no varía. El número de Q posibles no varía. Entonces sigue siendo igual al número de celdas primitivas. Pero por cada Q posible ahora tenemos 6 modos de vibración. Entonces, ya no 3N, sino 6N. Pero en este caso sería, de todas maneras, 3N, donde N es el número de celdas primitivas. En este caso coincidiría con el número de átomos, ¿cierto? Coincidiría con el número de átomos. El número de átomos multiplicado por 3. El número de átomos, porque el número de átomos es 2N. Y acá tenemos 6 modos de vibración. Bueno, este es un problemita de álgebra. Pueden ustedes repetirlo. Pero lo que quería ver ahora, ¿qué más había que hacer? Esto ya había explicado, qué cosa era, cómo se explican las relaciones de dispersión tridimensionales, ¿no? Son cada relación de dispersión, o sea, cada rama de la relación de dispersión es una función omega versus Q, omega versus Q. Y cada una de esas ramas es una función real de vector. Entonces hay que representarla con superficies, familias de superficies isofrecuencia, o también se puede representar así, segmento por segmento, dentro de la zona de Brillouin. Un momentito, por favor. Esta es la forma, entonces, de expresar las relaciones de dispersión. Habíamos obtenido una forma general, esta que está aquí, bueno, esta que está resaltada con amarillo acá abajo, esta que está acá, es una forma general para obtener densidad de modos de vibración. O sea, toda esta media hora que acaba de pasar,
me la había pasado hablando de relaciones de dispersión, ahora cambio el concepto aquí y hablo de densidad de modos de vibración. Simplemente para decir que es otra cosa que hemos hecho. Pero ahora yo les quiero hablar de cómo se obtienen experimentalmente estas relaciones de dispersión que hemos visto acá, ¿no? Este tipo de curvas, cómo se obtienen experimentalmente, cómo se obtienen experimentalmente, con scattering de neutrones. Entonces, antes de hacer eso, ya hice algo, ¿qué es esto? Explicar cómo un conjunto de osciladores, ¿no? Aquí, esta es la figura clave. Un conjunto de átomos, que es un cristal, todo esto, este cuadrado, todo este cubo, representa un sólido cristalino tridimensional, monoatómico, para simplificar las cosas. Un cristal. Entonces, tenemos N átomos. Estos puntos rojos simulan N átomos. Aquí está, N átomos. Y estos N átomos, que pueden ser 10 a la 21, 10 a la 22, algo así, estos N átomos están oscilando. No oscilan independientemente uno del otro, sino que están relacionados porque ellos oscilan como si fueran ondas, como si la oscilación de este se fuera transmitiendo. Y más tardecito, este átomo va a oscilar como oscilaba este. Y más tardecito, este átomo va a oscilar como oscilaba este. Y así sucesivamente. Entonces son ondas planas. Hay n modos de vibración, significa que hay n ondas planas. 3n ondas planas en realidad. Repito, estos por ahora los vemos como n osciladores, pero que vibran en la dirección X, Y y Z. O sea, tenemos 3n osciladores, 3n osciladores unidimensionales. 3n osciladores unidimensionales. Que vibran como si estuvieran acoplados por una onda plana. Esos 3n osciladores unidimensionales, nosotros podemos decir esas tres ondas planas, mejor dicho, 3n ondas planas. Por cada onda plana podemos decir que eso se puede transformar, ¿no? Hacemos un razonamiento matemático y en lugar de decir tenemos 3n ondas planas que pueden vibrar por estos, por este cristal, decimos en realidad este cristal está compuesto por 3n osciladores armónicos, por 3n osciladores. Entonces pasamos de 3n ondas planas a 3n osciladores. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso se basa en este problemita unidimensional de cuántica 1, ¿no? Donde se crean los operadores, aniquilación y destrucción. Entonces, el hamiltoniano se escribe de esta forma, donde los valores propios de este operador son enteros, ¿no? Y decimos, entonces, el oscilador armónico cuántico tiene solamente valores de la forma h barra omega por entero más un medio. De la misma forma, hacemos el cambio de un conjunto de 3n, perdón, sí, un conjunto de n átomos tridimensionales que está vibrando. Este es un conjunto de n átomos tridimensionales o también 3n átomos unidimensionales. Estos 3n ondas, 3n ondas planas, acá hay 3n ondas planas, estas son las energías de los átomos que se están moviendo según esas 3n ondas planas, se transforma de la misma forma creando operadores, aniquilación y operador creación, y se transforma en este hamiltoniano. Y este hamiltoniano nos dice que el cristal, la energía del cristal, mejor dicho, es igual a la energía de 3n, ¿no? La suma de 3n osciladores. 3n osciladores. Es decir, esto ya nos olvidamos y ahora tenemos 3n pocitos de potencial como este. 3n osciladores, ¿no? Con energía h barra omega por entero más un medio. Entonces, eso es clave para entender el experimento que voy a escribir ahorita, que es
scattering de neutrones en un cristal. Scattering inelástico de neutrones en un cristal. O dispersión inelástica de neutrones. ¿Cierto? Ahí está. Este es el experimento. Se supone que acá está un cristal, acá hay 3 N átomos, ¿no? Están oscilando. Viene un neutrón, esta N es del neutrón. El neutrón tiene una cantidad de movimiento P y una energía P cuadrado sobre 2 veces la masa del neutrón. Incide y se va a dispersar por cualquier lado, por ejemplo, por aquí. Y el neutrón, después de atravesar el cristal o de reflejarse, el neutrón, que se aleja del cristal, tiene una cantidad de movimiento diferente a la que tenía antes y una energía también diferente a la que tenía antes. Este es el problema. Entonces, los detalles de las interacciones son diferentes de lo que sucede en el caso, por ejemplo, de rayos X. Acá son interacciones magnéticas, los electrones se dispersan porque interaccionan no con los electrones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de rayos X? Que decíamos, el campo eléctrico de los rayos X hace oscilar a los electrones. Acá no hay oscilación de los electrones, sino de los núcleos. Hay interacción magnética del el neutrón con los núcleos de los átomos del cristal. Entonces, vamos a ver que hay leyes de conservación, de energía y de la cantidad del movimiento. Eso es clave para entender. Aquí está justamente, ¿no? Por lo menos que entiendan estas dos ecuaciones, ¿no? Me he esforzado un poco para prepararlos para que entiendan estas dos ecuaciones. Decía que el neutrón llega al cristal con esta energía y sale del cristal con esta energía E'. La diferencia de energía se convierte en energía de los fonones que están adentro. En realidad, vibraciones de todos los átomos, ya fue transformada matemáticamente a unos entes matemáticos que le podemos llamar osciladores armónicos. Entonces, por cada Q hay 3 osciladores unidimensionales. Entonces, por cada Q hay 3 osciladores unidimensionales y cada oscilador unidimensional es oscilador 1, oscilador 2 o oscilador 3. O sea, sumamos todos los osciladores unidimensionales que cambian su nivel. Algunos pasan de aquí a acá. Este es el delta de n. Cambia de este nivel a este nivel. Otros cambian de este nivel a este nivel. O de aquí hasta acá. Entonces, eso significa entonces el cambio de energía del neutrón. El cambio de energía del neutrón, E' menos E, es igual a la suma de todas las energías, mejor dicho, a la suma de todos los cambios de energía que tienen los osciladores armónicos, que tienen todos los osciladores armónicos. Cada oscilador armónico tiene un cambio de energía de esta forma. Cada oscilador armónico que está dentro del cristal tiene un cambio. Y sumamos todas las energías, y esa suma de todas las energías es igual a el cambio de energía del neutrón. Eso es fácil de entender. Un poquito más complicado es entender la cantidad de movimiento. También hay conservación de cantidad de movimiento, pero esta conservación de cantidad de movimiento no es como la que estudiaron en física 1, de que P1 más P2 es igual a P1' más P2'. No es exactamente lo mismo, es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, el neutrón llegó con esta cantidad de movimiento y sale con esta cantidad de movimiento, o sea que hay un cambio, y ese cambio se debe, este cambio en la cantidad de movimiento del neutrón se la debe transmitir a la cantidad de movimiento de todos los fonones que han cambiado su estado cuántico. Nos van de aquí y acá, ¿no? Entonces es igual a la suma de los cambios de todos las cantidades de movimiento, vamos a llamar. En realidad, mejor digamos de todos los momentos. Los momentos son H barra Q.
¿cierto? Entonces podríamos quedarnos hasta aquí. Si dijéramos cada electrón, cada oscilador armónico va a cambiar su H barra Q por esta forma, ¿no? Entonces cambia su cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento del fonón, ¿qué cosa es? Es H barra Q por el vector de onda, ¿no? Aquí usamos de todas maneras el modelo ondulatorio. Entonces, por el cambio que puede ir de un lado, de un nivel a otro nivel. Entonces, sería suficiente esto. Pero esto de aquí se parecería bastante a la física clásica. A la física clásica. Pero acá hay otro valor. ¿Qué significa este valor? Yo lo voy a resumir acá. Lo voy a resumir y voy a decir así. Si hubiera, voy a regresar, si estos neutrones experimentaran un scattering elástico, como los fotones cuando estudiamos el capítulo de difracción de rayos X. Si el scattering fuera solo elástico, entonces esta cantidad de movimiento, P' menos P, sería simplemente H barra G. O sea, quiere decir que habría un neutrón en la dirección de cualquier vector de la red recíproca, ¿no? Así como hay un rayo difractado en la dirección de cada G de la vector, en la dirección de cada vector G de la red recíproca, cuando hablábamos de rayos X, también habría un neutrón en cada dirección G, ¿cierto? Entonces, este P', si fuera scattering elástico, P' menos P igual a H barra G. No es como mecánica clásica, donde si conserva la cantidad del movimiento, P' menos P es igual a C. Entra con una cantidad P y sale con otra cantidad P. ¿Está bien? Acá, en el caso de la difracción, no funciona así. El P' menos P es cualquier vector de la red recíproca, ¿no? Aunque el scattering sea elástico, ¿no? Choques elásticos, cantidad de movimiento antes y cantidad de movimiento después es la misma. ¿Se acuerdan o no? Acá, scattering elástico significa que de todas maneras P' menos P es igual a H barra G. Pero siempre y cuando este módulo y este módulo se conservan, ¿cierto? Este módulo se conservan, pero se van en diferente dirección. Los neutrones conservan su módulo, pero se van en cualquier dirección de la red recíproca. Entonces, toda esta ley, ¿no? Esta nueva versión de la conservación de cantidad de movimiento se puede interpretar diciendo que el cambio de P es todo esto que está aquí, y esto de acá, el cero, ¿no? La referencia podría ser cualquier vector de la red recíproca. P' menos P es toda esta suma, pero con respecto a cualquier vector de la red recíproca, o con respecto a algún vector de la red recíproca. ¿Está claro o no? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí sobre lo que estoy diciendo, sobre la ley de conservación entre neutrones y fonones? Profe, esa energía primada menos la energía que pone arriba, Sí. ¿cómo es ese valor? ¿Mayor a cero, menor a cero? Tiene que ser No, puede ser, sí, tienes razón, buena pregunta. El electrón, perdón, el neutrón entra con una energía E y sale con una energía E'. Ah, Entonces pueden suceder dos cosas, que E' sea mayor o que E' sea menor. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a ver, puede excitar fonones o puede absorber fonones. ¿Está bien? Entonces, también puede absorber entonces. Ok. sí, sí, puede absorber también. Puede absorber y el neutrón absorbe o también O. Entonces, mis dibujos que vienen a continuación están hechos solamente para absorción. Sí, no están hechos para creación. ¿No? El neutrón en mis dibujos que vienen siempre va a absorber fotones. Perdón, a absorber fonones. ¿Está claro? Ok, Ya, profe. entonces, si me han preguntado sobre esto, quiere decir que eso está claro, ¿no? O sea, la cantidad de movimiento hasta aquí, a ver, es como esta,
mi cantidad de movimiento, esta se parece a la clásica. Lo que estoy agregando acá es que el origen no es realmente cero, sino es cualquier punto de la red recíproca, ¿no? Eso es importante comprender para ver el razonamiento que me llega a obtener, ¿no? A partir de un experimento de scattering de neutrones, las relaciones de dispersión. ¿Cómo se obtienen las relaciones de dispersión? A partir de un experimento de scattering inelástico de neutrones. Entonces, hasta ahí ya dije los fundamentos, ahora vamos a ver, vamos a comenzar la explicación. Entonces, cuando sucede esto, cuando llega el neutrón, llega el cristal, pueden suceder tres cosas. Vamos a dividir así el experimento. Pueden suceder tres cosas. Puede suceder que el scattering sea totalmente elástico. Puede suceder que el scattering absorba un fonón, o sea, que gane energía de un fonón, ¿no? También puede hablarse de que cree un fonón y que pierda su energía. Pero vamos a decir que son equivalentes los dos. Va a haber un cambio por perder uno, o sea, hablamos acá de un fonón, nada, interacciona con un fonón, si quieres, ¿no? Repito, viene mi neutrón, hay tres posibilidades. Uno, de que no cree ni absorba ningún fonón y que se escateree elásticamente. Entonces es como si fuera solamente un experimento de difracción de rayos X. ¿A dónde va a ir? Va a ir en las direcciones de las redes recíprocas, ¿cierto? Pero puede absorber un fonón y puede absorber dos. Ahí, vamos a ponernos en tres casos. El tercer caso, vamos a decir, puede absorber dos o más, ¿cierto? Entonces, si acá, el primer caso, ¿no? Si no hay cero fonón scattering, si no se creó ningún fonón, ¿no? El estado vibracional final del cristal es igual al inicial. O sea, pasa el neutrón y el cristal ni se entera. ¿Pasó alguien por aquí? No sé, no lo vi, ¿no? Entonces, ningún fonón se ha creado. La energía del neutrón no cambia, claro. Y la cantidad del movimiento, eso sí, va a tener varias opciones, pero este módulo y este módulo se va a obtener. Pero va a ir el neutrón, va a ir en la dirección de cualquier vector G. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mismo que von Laue para difracción de rayos X. Y esta parte de la explicación hay que complementarla primero. Hay que decir, esto es lo más común, esto es lo más notorio, esto es lo que sucede con más probabilidad. O sea, vamos a tener un montón de neutrones que se escaterean elásticamente. Junto con el scattering inelástico de neutrones, nosotros tenemos un gran experimento de scattering elástico. Junto con el scattering inelástico, que es minúsculo, el scattering inelástico es minúsculo, hay que trabajar mucho para detectarlo, tenemos un gran fondo de scattering elástico. Y ese scattering elástico va a hacer que los neutrones se vayan en ciertas direcciones. Entonces, lo podemos ver nosotros. Podemos ver entonces que los neutrones se van de aquí a cualquier punto de la red recíproca. Vamos a detectar neutrones aquí, acá, ¿no? Y eso en el espacio donde está la máquina que hace el scattering de neutrones, podemos señalar, podemos mapear el espacio y decir, ah, el neutrón vino acá, entonces está yendo en la dirección 100. Vino acá, ah, está yendo en la dirección 111. Entonces, cada punto donde llegan los neutrones, nosotros ya sabemos a qué G de la red recíproca. Entonces, conocemos, hacemos un mapa, ¿no? Ese es como un experimento previo, hacemos un mapa y decimos, ya. Entonces, pero cada uno de estos, a su vez, como les dice la ley de conservación, cada uno de estos puntitos, vector de la red recíproca o punto de la red recíproca, es un origen. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando
el neutrón absorbe un fonón. Entonces, en este caso, la diferencia E' menos E es H barra por la energía solamente de un fonón. Ya la suma se convirtió en un término nada. Y la cantidad de movimiento del neutrón va a cambiar H barra Q más H barra G. Donde este G, repito, puede ser cualquier punto de la red recíproca. Entonces, esta es la parte más interesante del experimento. Es la parte que contribuye más a la información que queremos obtener. Entonces, ¿cómo obtenemos la información de acá? Como ya hicimos esta parte, ya sabemos en qué dirección está el scattering elástico, entonces decimos, ya sabemos qué vector de la red recíproca es este, qué vector de la red recíproca es este. Entonces, para estudiar el scattering elástico, donde también puede haber un rayo que viene por aquí, por acá, etc. Entonces, estudiamos a todos los rayos que vienen por acá. ¿Y qué hacemos para estudiar a todos los rayos que vienen por acá? Colocamos el detector aquí, así como dice la figura, ¿no? Acá está, si fuera elástico el scattering, va a llegar aquí. Pero los que hacen scattering inelástico van a llegar por acá. Pero cuando llegan aquí, nosotros ya sabemos del Q, porque sabemos esta diferencia. Este es un H barra G, ya conocemos ese H barra. Y esto que está aquí es una fracción, un décimo de H barra G, 2 décimos, 3 décimos, podemos trazar, por ejemplo, 10 puntos. Podemos convenir, voy a trazar, de acá voy a tener 10 Q posibles en esta dirección. Y voy a hacer un gráfico. Voy a poner mi detector aquí, acá, 10 posiciones acá, ¿cierto? Y espero, en esas 10 posiciones, espero a los neutrones, ¿cierto? Espero a los neutrones y le mido la energía de los neutrones. Los neutrones los espero, les mido la energía y voy a tener el omega. O sea, si ya tenía el Q, porque con poner el detector ahí, ya sé cuál es el Q. Entonces ahora solamente me falta medir la energía, ya tengo un punto de la curva omega versus Q que yo quería obtener. Así, acá está mi detector, acá está mi puntito. Entonces, acá, a ver un ratito, acá, me tapa a mí algo acá. Pero ustedes ven completamente este gráfico, este es omega, y acá hay un eje Q, y se nota que para cada Q le corresponden 3 puntos, ¿cierto? O sea que cuando yo pongo mi detector acá, voy a tener curvas como esta. Para un Q posible, para un Q, por ejemplo, para este Q que está acá, yo voy a tener 3 valores de energía. Acá en este gráfico dice E' menos E, o sea, la energía, la energía del fonón absorbido. La energía del fonón absorbido. Y acá la curva será más grande cuando absorbe más fonón, neutrones. Hay más neutrones, hay el número de neutrones que han absorbido, el número de neutrones que han absorbido esta energía, el número de neutrones que han absorbido esta energía y el número de neutrones que han absorbido esta energía. ¿Cierto? Cambio de punto, me voy por acá y tengo otra curva parecida. Y así voy a los 10 y tengo 10 gráficos donde esta información me dice cuáles son las energías para cada Q. Para cada Q hay 3 energías posibles si es que el material fuera monoatómico. Si fuera diatómico tendría 6, ¿cierto? Pero ojo, alguien preguntó, ¿la energía es positiva o negativa? Estoy estudiando acá solamente, estoy poniéndome en el caso de que el neutrón solamente absorbe fonones, pero también puede crear fonones. Entonces acá hay una parte simétrica. A la izquierda hay una parte simétrica que no he dibujado, ¿cierto? O absorbe o crea. Si crea, pierde su energía y la energía que va a detectar el detector sería por acá. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, con esta información, ¿no? Para cada Q yo tengo un omega, para otro Q tengo un omega, y con estas 10 datos que están por acá, yo obtengo una curva, por ejemplo esta. Con estos otros 10 datos obtengo esta curva de acá, y así sucesivamente. Todo este trabajo hay que hacer para obtener la relación de dispersión en una dirección nada más. Esta es la dirección
1, 0, 0, por ejemplo. Para hacer en la dirección 1, 1, 1, tendría que repetir ustedes lo mismo y hacerlo, esperar, mejor dicho, a los neutrones en esta dirección. Poner su detector por aquí, por acá, y obtener también, por ejemplo, unos 10 puntos. Y así sucesivamente, para la dirección 311, todas las direcciones que usted quiera. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí o no? Estoy tratando de obtener la relación de dispersión omega versus Q. Esto es lo principal. Pero hay que decir, profesor, ¿y si absorbe 2 fonones? Si el neutrón gana energía por 2 fonones, entonces eso me malogra la teoría. Sí la malogra un poco. De hecho, los experimentales deben trabajar bastante en eso. Pero ahora las relaciones de conservación son las mismas, pero ahora involucran 2 términos. Supongamos que hay 2 fonones absorbidos, ¿cierto? Si hay 2 fonones absorbidos, entonces estas son las relaciones, pero siempre nosotros vamos a esperar en un punto, pero esta energía que está acá, que se va a medir con este detector en este punto, ¿no? Este Q puede ser la suma, por ejemplo, de este Q con este Q por acá, ¿no? Este Q más este Q lo sumo y me da este de acá. O puede ser este de aquí y otro Q por acá. Entonces, hay muchas maneras de que se absorban, ¿no? Hay muchas maneras de que se absorban 2 fonones y que el neutrón llegue ahí, ¿no? Primero en un Q y después en otro Q y se suman. O primero se va por allá, y después se regresa y se suma y resta. ¿Ok? Hay muchas maneras. Esas muchas maneras de sumar energías no da picos definidos, sino que da algo así como una constante. Más que constante se llama un ruido de fondo. O sea, debido a la absorción de varios fonones, entonces la curva de energía, ¿no? En este experimento donde yo cuento los neutrones que llegan en una determinada dirección, van a ver los puntos bien definidos debido a la absorción de un solo fonón, y hay un ruido. Toda esta curva que está aquí es el ruido, ¿debido a qué? Debido a las absorciones de 2 fonones, ¿no? Hay diferentes eventos que te llevan al mismo Q. Repito, uno por acá, otro por acá. Entonces, uno por aquí y otro por acá te lleva al mismo punto. Hay varias maneras de llegar a un punto, hay que sumar diferentes energías, y esa suma de energías es aleatoria, entonces te lleva a cualquier cosa. Ese es el ruido que te hace acá. ¿Entiendes? Este es el ruido. Entonces, el típico experimento, el típico resultado es que tu detector te bote un gráfico así. Delta de E versus número de neutrones, número de cuentas, dice, número de neutrones que llega, ¿no? Pero no te malogra del todo los eventos de más de 2 fonones, sino que siempre se van a ver, siempre van a quedar estos picos que aquí los dibujé bien nítidos, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, ese es el experimento. Acá recalco, y este es el típico. Estoy simplemente recalcando que este es el típico resultado. ¿Hasta ahí no hay preguntas? ¿Puedo seguir? Eso es todo. Todo lo que se refiere a la explicación de cómo se obtiene las relaciones de dispersión a partir del scattering inelástico de neutrones. Esa es toda la explicación. Entonces, solamente acá el dibujo de Kittel, la realidad, ¿no? Tienes que romper una pared ahí porque ¿cómo se llama? El reactor nuclear que te está creando los neutrones está por allá y tú tienes que estar protegiéndote. Entonces acá hay toda una mole de plomo o de acero para protegerte y dejar a los neutrones que pasen solamente en una dirección bien determinada.
¿no? Aquí está la muestra, y la muestra la vas a esperar acá para determinar el scattering elástico, y después con otro contador acá que se va a mover, este que está aquí, con este otro detector vas a mover, va a ser movible y lo vas a colocar y vas a esperar a los neutrones que llegan en delta de Q a lo largo de 2 puntos de la red recíproca, ¿no? Y el resultado, bueno, este es lo mismo, pero en dibujo, el otro era foto. Bueno, y los resultados son como este, ¿no? Se expresan así. Por ejemplo, si tú coges tu detector y te vas de la dirección, desde un G a la dirección 112, esta es la dirección 112, ¿cierto? Entonces vas a, esta de acá, ¿no? Esta de acá, obtienes todo este conjunto de gráficos. O sea, todo esto te sirve para hacer, por ejemplo, una parte de esta curva, esta parte, esta curva, ¿cierto? Todo este rectangulito que está acá, 10 puntos, no sé cuántos habrá hecho este señor, 2, 4, 6, 8, 10, 11, casi le digo, ¿no? Entonces, 10 puntos, esos 10 puntos se han obtenido de esto. No solamente esos 10 puntos, sino, eh, a ver, perdón, sino también estos y estos de acá, ¿no? Todos estos puntos, toda esta zona, relación de dispersión en esta dirección, se pueden obtener eh, con esta información. Y con esta otra información, y con este puedes obtener eh, otra parte. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de cómo se obtiene la relación de dispersión para la relación de dispersión para los fonones de un cristal haciendo un experimento de scattering inelástico de neutrones. Aquí yo he mezclado cosas, ¿no? Lo he sacado de un paper de internet, este dibujo, para mostrarles cómo son las relaciones de dispersión para diferentes posiciones a lo largo de una línea, ¿no? Pero la muestra aquí es una muestra, y acá estos resultados son para otra muestra. Estos resultados son para el silicio, ¿no? Donde el silicio es diatómico, ¿no? Entonces, por cada Q deberían haber 6, ¿cierto? Pero aquí vemos 4. ¿Por qué? Porque hay simetría y digamos, los modos, digamos, estos son, por decir, no sé exactamente si ocurrirá así, pero son los modos longitudinales acústicos, y estos son los modos transversales acústicos, pero los transversales a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z son iguales. Por eso hay una degeneración. ¿Ves una curva? En lugar de 6, solamente tienes 4, porque 2 son iguales. Acá también, ¿no? Una curva para los longitudinales y otra curva para los transversales. Una sola curva para los dos transversales, porque hay simetría. Repito, yo he mezclado acá simplemente para mostrar las ideas. He mezclado un resultado de un paper para un material hexagonal aquí, ¿no? Esto fue hecho por alguien que analizó los fonones de una muestra hexagonal, y este resultado es para una muestra cúbica tipo diamante, o sea, silicio. ¿Preguntas? ¿Podemos pasar al siguiente tema? Siguiente capítulo. Electrones ahora. Profe, Escucho. disculpe, cuando usted menciona de colocar el detector, ¿no?, en cierta dirección, o sea, Posición, eh, sí. claro, tengo que colocar el detector en la dirección de uno de los vectores de la red recíproca. Claro, o sea, estos datos que están aquí
por ejemplo, estos datos que están aquí han sido para obtener el detector en una posición, el detector en otra posición, el detector en otra posición. Todo esto, cada curva corresponde a una posición, ¿cierto? ¿Y cuál posición? Esquemáticamente te lo muestro aquí. Aquí. El detector aquí te da una curva. El detector aquí te da otra curva. El detector aquí te da otra curva. En esta dirección tú vas moviendo. Tú sabes cuál es esta dirección. Esta es dirección. Por ejemplo, este vector de la red recíproca es 1, 1, 0. Este es 1, 1, 1. Entonces, la diferencia es 0, 1, 1. Entonces, estás estudiando los fonones con Q igual a 0, 1, 1. ¿Está bien? Y tú tienes, por ejemplo, este conjunto de resultados. Ahora dices, para un determinado Q, ¿no? Para un determinado Q yo tengo, por ejemplo, vamos a tomar el más notorio. Grafico estos datos, va cambiando el Q, ¿cierto? De cada curva saco un dato, omega Q, omega Q, omega Q, omega Q. El Q está abajo y el omega es, perdón, el Q ya lo llevo en la mente porque sé cuál era la posición del detector cuando obtuve esto, ¿cierto? Los Q ya tenías tabulados. Al hacer este experimento, tú puedes de antemano tabular, por ejemplo, un décimo de 0,11, dos décimos de 0,11. Ese es el Q, ¿cierto? Lo vas tabulando el Q. Entonces, tú vas diciendo, para el primer Q, este omega, para el primer Q, este omega, para el primer Q, los Q van cambiando, ¿no? Para el primer Q, este omega, segundo Q, este omega, tercer Q, y esto te da una relación de dispersión, una curva. Te da, por ejemplo, esto de acá, esta de aquí, te da, ¿cierto? Desde aquí hasta acá. Ahora, la misma tabla de Qs, pero ahora tú ves otros picos. ¿Ves? Este pico, este pico, este pico, etcétera. Y vas haciendo otra curva. Se ven, el experimental aquí sufre porque los picos no son muy nítidos, ¿no? Pero se supone que este es 1, este es 2 y este es 3, ¿no? Acá hay 1, 2, 3. Bueno, ya depende ahí de, acá hay 1, 2, 3. Ese es el sufrimiento del experimentalista, pero la teoría es más fácil, ¿no? Tú dices, teóricamente debe haber 3 picos y tú buscas. Pero la idea es que haces una tabla de Qs, que eso significa las posiciones donde tú has puesto el detector, y para cada Q te sale una curva. Entonces, primera relación de dispersión, los Qs donde has puesto el detector versus estos picos. Segunda, los Qs donde has puesto el detector versus estos picos de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí terminaste una dirección. Ahora dices, bueno, voy a hacer en otra dirección. Y te vienes a la dirección 210, por ejemplo, ¿no? ¿Mejor? ¿Otra pregunta? Profe, disculpe, ya. Y ahí en esa gráfica se podría saber cuál es la dirección de las incidente, ¿no? Como para guiarnos hacia qué No, el dirección haz va. incidente es normal, ¿ah? Es uno solo. El haz incidente es este de acá, ¿no? Y acá está la muestra. Este es acá vienen los neutrones que salen del reactor. Los neutrones llegan a tu muestra y de aquí van a hacer primero, ¿no? La mayoría hace una red recíproca, va a ir en la dirección de la red recíproca y después este detector lo vas cuadrando entre diferentes puntos de la red recíproca para esperar a los neutrones que vienen con un determinado Q, ¿cierto? El haz incidente, pero acá hay en todas direcciones. Y tú tienes que acomodar tu detector para esperar. Cuando tú estás esperando a un haz de neutrones, ya estás diciendo, voy a esperar aquí al haz de neutrones que viene con un Q determinado. ¿Está bien? Por ejemplo, con este Q. Con este Q que está aquí. Por ejemplo, de aquí a esta rayita. Aquí están esperándolo en esta rayita. ¿Cierto? 0,5 dice, ¿no?
mejor dicho, punto 5 en esta dirección que está acá. 1, 1, 2. 0,45 en esta dirección. Y así sucede. Lo esperas, ya sabes el Q. Para este Q tengo 3 picos. 1, 2, 3. ¿No? Entonces, esto pertenece a una rama de dispersión, este pertenece a otra, este pertenece a otra, y todos los que están por acá pertenecen a otra rama de dispersión. ¿Ok? Se podría decir que la intersección es un punto punto de la red recíproca, o estoy mal. A ver. Digamos así que hay, supongamos que sea luz, que los neutrones sean luz. Cuando tú haces el experimento, vas a ver bastantes puntos, ¿cierto? Y acá hay luz, pero más opaca. Entonces tú, ¿no? Hay luz menos intensa, mucho menos intensa. Entonces, entre dos puntos, antes de colocar el detector, dices, en la pared, imagínate que estás haciendo con rayos láser un experimento de difracción de luz, o tienes dos puntos, ¿cierto? Esos dos puntos de luz intensa, pero acá hay luz difractada inelásticamente, o escateriada inelásticamente que tú no ves. Tienes que tener un detector ahí muy, muy fino, muy eficiente, para poder ver, para poder detectar la luz ahí. Cuando pones ahí un detector, entonces vas a observar luz escateriada inelásticamente. Es poquísima, pero tú tienes ahí. Ahora, lo que estoy diciendo es, tú conoces a qué vector de la red recíproca corresponde este y a qué vector de la red recíproca corresponde cada punto. Entonces, cuando trabajas entre dos puntos de la red recíproca, simplemente haciendo la fracción, ¿no? Un décimo, dos décimos, tres décimos, siete décimos, ya conoces el delta de Q. El delta de Q que debes usar para hacer estas gráficas, ¿no? O esquemáticamente acá, ¿no? Este delta de Q que yo no lo puedo ver acá, no. No sé si salgo de acá. Se me empeora la cosa. Acá lo veo mejor, ¿no? ¿Están viendo? Para cada Q tú ves 3. Ustedes lo veían quizás, pero yo no. Entonces acá vas moviendo tu detector. En cada punto esperas 3. Ok. Vamos a pasar a los electrones. Vamos a salir de acá. Otro file. ¿Qué dices? Ya. Se fue, ¿no? El otro. ¿Y este qué es? Sí, este es teoría de bandas. Ya. Vamos a hablar ahora de teoría de bandas. ¿Qué es teoría de bandas? Para entender qué cosa es teoría de bandas, comienzo mostrándoles esta diapositiva. En realidad, esta y la siguiente. Si ustedes consideran, o si ustedes se acuerdan, cuál es el principio de un tubo de rayos catódicos, o un microscopio electrónico de transmisión, un TEM, ¿no? En un TEM, ¿se acuerdan qué sucede? Tienen por acá, arriba, un filamento caliente dentro de una zona vacía, un filamento caliente, muy caliente, y a su vez, muy cerquita de él, un alto potencial, ¿no? Como un huequito, como un conito, con un huequito en el centro. Entonces, de este filamento van a salir electrones, digamos, a 10.000, a 50.000, a 100.000 voltios, ¿no? Las energías de los electrones que van a salir son de 200 electronvoltios, 1000 electronvoltios, 100.000 electronvoltios. Esos electrones salen y están en el vacío. Y están en el vacío. En el caso del microscopio electrónico es para que atraviesen una muestra y obtengamos información de esa muestra, ¿cierto? Pero no me interesa ahora usarlo como microscopio, sino decir simplemente que aquí hay electrones que están en el vacío y que pueden ser extraídos del filamento
con 10 voltios, con 100 voltios, con 100.5 voltios, con 200.1 o 226.2, con cualquier valor de energía, tú puedes sacar a los electrones y efectivamente esos electrones pueden tener todo un continuum de valores posibles de energía. Los electrones en el vacío pueden tener cualquier energía. Sus valores de energía forman un continuum, ¿cierto? Los electrones en un microscopio electrónico o en un tubo de rayos catódicos. En un tubo de rayos catódicos los valores de energía son mucho más pequeños, de 1 voltio o menos todavía, ¿cierto? Ok. Primera información. ¿Cuáles son los valores de energía de electrones libres? Un electrón libre se va moviendo en el vacío. ¿Cuál sería su energía? Están cuitos. Juan José, apaga tu micrófono, por favor. Ok. En cambio, los electrones de un átomo están ligados, ¿cierto? Las energías de los electrones de un átomo son negativas y también son valores discretos de energía. Los electrones, las energías de los electrones solamente pueden tomar valores discretos, ¿no? Yo parto de esta diapositiva para explicarles qué cosas son bandas de energía. Entonces, electrones libres, electrones ligados a un átomo, de hidrógeno, por ejemplo, o de cualquier átomo, son niveles discretos. Pero en el sólido se sabe experimentalmente que los valores posibles de energía que tiene un electrón que se está moviendo dentro del cristal, sus valores de energía no son ni como estos de acá, ni son continuos, ni son discretos, sino que están comprendidos en ciertos intervalos. Están comprendidos en ciertos. Estos intervalos de energía se llaman bandas de energía. Esa es la introducción para explicar qué cosas son bandas de energía de los electrones en un cristal. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos qué son bandas de energía. Ahora, el propósito es explicar por qué. ¿Cómo se explica que en un sólido los electrones tengan estos valores de energía en bandas? ¿Por qué se forman las bandas? Entonces, esa es la tarea de este capítulo. Y hay dos modelos básicos, ¿no? La teoría es, digamos, bien desarrollada. Hay, digamos, hay métodos exactos, precisos y complicados para obtener las bandas de energía de cada material, de cada cristal, pero los métodos más simples y que se pueden entender más rápido son estos, ¿no? Vamos a considerar dos situaciones, ¿no? Vamos a considerar que los electrones no están totalmente en el vacío, como dije antes, sino que están en una cajita. Los electrones están libres, pero dentro de una caja, como si fuera un gas. Entonces vamos a demostrar, en la siguiente diapositiva comenzamos, vamos a demostrar que los electrones en una caja no tienen un continuo como el electrón del microscopio, sino tienen un cuasi continuo, donde estos valorcitos son bien pequeñitos. De uno a otro hay un salto de energía de, digamos, de microelectronvoltios, ¿no? Tenemos un cuasi continuo de valores posibles de energía. Entonces vamos a decir, el gas de electrones, los electrones están sometidos a un potencial cero. No, un electrón dentro de una caja a potencial cero, ¿cierto? Puede tener cualquier valor de energía formando un cuasi continuo. Entonces, de aquí vamos a llegar a las bandas de energía, suponiendo que ahora hacemos una modificación de la caja y le colocamos un potencial a la caja, un potencial periódico. Le colocamos un potencial periódico a la caja. Y entonces, pero ese potencial periódico es pequeño, es como una perturbación de esto.
Y vamos a ver que ese potencial pequeño que le colocamos a la caja, potencial periódico pequeño que le colocamos a la caja, va a transformar este esquema de cuasi continuo en infinito a un esquema de bandas. Los valores de energía se convierten en bandas ahora. ¿Entienden? Ese es un método. Este método, para explicar la existencia de bandas de energía, se llama modelo de electrones casi libres. Modelo de electrones casi libres. Están en una caja, libres, ¿no? Y después le colocamos un potencial periódico, ya son menos libres, son casi libres entonces. Modelo de electrones. En inglés, nearly free electrons, ¿cierto? Ese es un método para explicar este fenómeno. Los electrones toman energías solamente con valores comprendidos en ciertos intervalos, en ciertas bandas. ¿Está bien? Y el otro método para explicar esto, el otro modelo, se llama tight binding electrons, o sea, electrones fuertemente ligados. Modelo de electrones fuertemente ligados. Vamos a ver en detalle, creo que en la próxima clase, o el miércoles de la próxima semana, más o menos, qué cosa es el tight binding electrons. Entonces vamos a considerar que el cristal se formó, por ejemplo, un cristal FCC monoatómico de arista de la celda unitaria A igual a 5 angstroms. Ese cristal, suponemos que se formó a partir de un cristal mucho más grande, también FCC, pero con arista 10 centímetros. Entonces, cuando estábamos con átomos que estaban separados, uno 10 centímetros del otro, entonces no interaccionaban entre sí y tenían sus niveles discretos. Cuando los átomos están muy lejos, tenían sus niveles discretos, así como este, ¿no? Esos son los niveles 1S, 2S, 2P, 3P, etc. ¿Cierto? Pero esos átomos que estaban a 10 centímetros, los vamos achicando las celdas unitarias hasta que llegan a 5 angstrom. Cuando llegan a 5 angstrom, estos niveles discretos se van convirtiendo cada nivel discreto se va convirtiendo en una banda. Eso se llama el modelo de electrones fuertemente ligados. ¿Sí? Ya dije lo cualitativo, ¿no? Ya, la información básica. Ahora vamos a comenzar a a explicar este modelo. Vamos a ver. Voy a tomar este pedacito de clase que me falta media hora, más una hora de la próxima clase para explicar este modelo. Y voy a comenzar explicando los electrones en una caja vacía. ¿Cómo se comportan los electrones en una caja vacía? Según Drude, los electrones en una caja vacía se comportan como esferitas que se están moviendo en cualquier dirección como un gas, ¿no? Se mueven en todas direcciones como un gas y obedeciendo las leyes de Newton, ¿no? Y las leyes de los gases monoatómicos, ¿no? Clásico. Pero vamos a ver más adelante que eso no concuerda, no nos explica bien los diferentes fenómenos físicos que vamos a estudiar en la segunda parte del curso. Entonces, vamos a comenzar haciendo un estudio cuántico de estos electrones que están en una caja. Los electrones que están en una caja, ¿cuál es la física cuántica de esos electrones que están en una caja? ¿No? De potencial cero. El potencial es cero, entonces puede ser electrón o puede ser una partícula neutra, porque el potencial es cero. Pero vamos a comenzar por ahí, diciendo un electrón a potencial cero. Entonces, cuando estudiamos un potencial, un electrón en un potencial cero, decimos que estamos estudiando un gas de electrones de Fermi. Estamos comenzando a estudiar un gas de Fermi, porque estoy hablando primero de un electrón, ¿cierto? Voy a hablar primero de un electrón. O estamos hablando del modelo de Sommerfeld. Esta es la bibliografía donde ustedes pueden encontrar lo que estoy diciendo.
Cuando yo hablo de electrones en una caja, estoy hablando de gas de Fermi de electrones según Kittel, gas de Fermi de electrones libres según Kittel, o el modelo de Sommerfeld de un metal según el libro de Ashcroft y Mermin, o también el libro de Brown. Ok, modelo de Sommerfeld o gas de Fermi de electrones libres. ¿Pero de qué se trata esto? Un electrón en una caja vacía. Primero, vamos a poner una caja vacía unidimensional para hacerlo fácil. Una caja vacía. ¿Cómo nos imaginamos una caja vacía en unidimensional? Un tubito, ¿no? Este tubito, y ponemos ahí un electrón. Un electrón dentro del tubito, donde el potencial eléctrico es 0, ¿no? Entonces, desarrollamos la ecuación de Schrödinger para este electrón. La ecuación de Schrödinger, como el potencial es 0, va a ser simplemente, esta es la ecuación de Schrödinger para el electrón en una caja unidimensional. Y esto tiene una solución sencilla, que es esta de acá. Esta es la función de onda que sale de esta ecuación de Schrödinger. Y reemplazando esta solución en esta ecuación, nos sale la relación E versus Q. Podemos llamarle también una relación de dispersión para los electrones. Dispersión de energía. ¿Está bien? Función de onda y energía. O sea, acá está el problema en estas tres expresiones y acá están los resultados ya. Esta es la función de onda y esto es los valores posibles de energía. Ahora viene un problema. Bueno, primero, si ustedes quieren hacer un gráfico de energía versus vector de onda, ¿no? Este Q le llamamos vector de onda, entonces es evidente que sale una parábola. No, todavía no he dibujado la parábola, lo voy a dibujar en la siguiente diapositiva. Pero hay dos problemas acá, ¿no? Uno que ya no es problema, porque ya les adelanté que la gráfica de esta ecuación es una parábola. Y el otro problema es determinar cuáles son los valores de Q posibles. ¿Cuáles son los valores? Es parecido a lo que veíamos en Fonon. ¿Cuáles son los vectores de onda posibles para que las ondas elásticas hagan mover a los átomos? Acá son cuáles son los vectores de onda posible, cuáles son los Q posibles que un electrón puede tomar. Y qué casualidad, son los mismos valores. ¿Por qué? Porque se aplican las mismas condiciones de frontera. O sea, vamos a aplicar la condición de frontera de que la función en x es igual a x más m. O sea, significa que tenemos, esta es mi cajita unidimensional, esta es mi muestra, ¿no? Pero para evitar los problemas de borde, para no meterme con los problemas de borde que siempre son complicados, el material por aquí, por el borde, no es igual que el material Boole. Entonces, es un pequeño problema. Entonces, para evitar ese pequeño problema, yo me construyo un cristalote con bastantes muestras y aplico esta condición, ¿no? Y entonces, de esta condición, sale que para este electrón que está en esta cajita, le debe pasar lo mismo que a este electrón que está en la cajita vecina. Entonces, a este electrón le toca esta función de onda y a este electrón le toca esta función de onda, pero a los dos les debe tocar lo mismo. Entonces, E a la I QL debe ser 1. Y de ahí sale que los valores posibles de Q son 2pi sobre L por N. 2Q sobre pi. Q igual a 2pi sobre L por entero. ¿No? Igual que para los modos de vibración de las ondas elásticas en un cristal. Entonces, el otro problema era graficar Q, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos graficar E versus Q, como aquí, una parábola, pero teniendo en cuenta que solamente son posibles este valorcito, solamente proyecto, cada puntito de acá de este eje, lo proyecto y ahí voy a encontrar un valor posible de energía. No es un continuo, sino es un cuasi continuo. ¿Está bien? Esa es la primera parte del problema. La segunda parte es darse cuenta, estamos en una cajita, ¿cierto? Pero ahora podemos repensar el asunto. Decimos, en esta cajita hay n átomos,
sino que yo los he ignorado a propósito para simplificar el problema. En realidad habían n átomos que yo los he ignorado. Entonces, hay n átomos, cada uno está separado a una distancia a, dentro de un a chiquitito. Entonces, esos átomos están en una red, y esa red directa tiene una red recíproca que va a ser 2pi sobre a, 4pi sobre a, 6pi sobre a. Esta es la red recíproca, ¿cierto? De aquí hasta acá. Este es el primer vector de la red recíproca, 2pi sobre a. El segundo está por acá. Pero acá no solamente se dibujaba la red recíproca, menos 2pi sobre a, menos 4pi sobre a, sino que se dibujaba la primera zona de brillo. Acá está la primera zona de brillo, aquí está pintada con verde. Esta es la primera zona de brillo. La segunda zona de brillo está color ladrillo aquí, etcétera. ¿Cierto? Esta partecita que va de aquí a acá, unida con esto que va acá, son la tercera zona de brillo. Y así sucesivamente. Entonces, artificialmente, yo puedo dividir este menos infinito, este intervalo de menos infinito a más infinito, en un conjunto de Qs posibles que están relacionados con una determinada zona de brillo. Todos estos de aquí, con la primera zona de brillo, son todos los Q posibles. Estos puntitos son los Q posibles que están en la primera zona de brillo. Estos y estos son los Q posibles que están en la segunda zona de brillo. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Ahora, en física del estado sólido, se hace un artificio. Antes de hacer artificio, yo digo, a este esquema que les acabo de escribir para representar el gráfico E versus Q se llama esquema de zona extendida. Vamos a ver otro esquema para representar lo mismo que les he dicho, representarlo de otra forma. Yo puedo decir que todos estos, ¿no? Artificialmente, yo puedo trazar todo este segmento que está en la segunda zona de brillo, ¿está bien? Digo, este segmento que está en la primera zona de brillo, yo lo traslado por un vector 2pi sobre a, o sea, un vector del área recíproca. Este que está aquí, lo traslado acá. Entonces, ¿qué me va a salir? Todo este segmento que está aquí, lo traslado acá, ¿no? Y todo este segmento de la segunda zona de brillo también, que está aquí, este segmento de la segunda zona de brillo que está aquí, lo traslado para acá. ¿Qué me va a salir? Me va a salir algo así. Entonces, todo lo que está en la segunda, en la tercera zona de brillo, o sea, esto de aquí, también lo puedo trasladar aquí, y esto que está acá, tercera zona de brillo, también lo puedo trasladar. Todo lo que está en cualquier zona de brillo, lo traslado por un número entero de vectores de la red recíproca y lo paso a la primera zona de brillo. Algo así como está aquí. Por ejemplo, todo lo que está en la segunda zona de brillo es esto amarillo. Esto amarillo lo pasé acá. Y este amarillo de acá lo paso acá. Este tercera zona de brillo lo pasé aquí. Y esta tercera zona de brillo lo pasé acá. Siempre haciendo un recorrido, un número entero de vectores de la red recíproca. ¿Está bien? Acá a este segmento lo trasladé 4pi sobre a y a este de acá también 4pi sobre a, pero en sentido opuesto. Es decir, la parábola la segmento y con esas reglas que les acabo de escribir la paso toda a la primera zona de brillo. Y me queda algo así como esto que está aquí, ¿no? Donde estos son los valores de energía que corresponden a la primera zona de brillo, estos que están acá corresponden a la segunda zona de brillo y estos de acá corresponden a la tercera zona de brillo. ¿Está bien? Pero podemos cambiar ahora la nomenclatura. Todo esto es un continuo, pero artificialmente podemos decir, este es un intervalito, este es otro intervalito y este es otro intervalito. Son bandas, ¿no? Esta es una banda, esta es otra banda, pero es un continuo que yo artificialmente les he llamado bandas. Ya aparecieron las bandas, ya mencioné la palabra bandas de energía. Pero es artificial, porque no son bandas reales, porque todavía estamos hablando de los electrones en una caja. Aquí no hay bandas todavía, no hay bandas prohibidas, por ejemplo, ¿cierto?
¿Entiende? Es una manera de hablar, entonces, es decir, la relación E versus Q la muestro con una parábola, ¿no? Así. O la puedo mostrar también. Las dos representaciones son perfectamente válidas y las dos representaciones las vamos a usar para discutir los siguientes problemas que van a venir en adelante. Vamos a usar esta representación donde se segmenta la parábola y todo se introduce en la primera zona de Briand, o se deja así simplemente la parábola totalmente en la primera, digamos, en zona extendida. ¿Entendieron? Y es más, en algunos pocos casos vamos a decir, esto que está aquí, todo esto que está aquí, este dibujito que lo he dibujado, a partir del origen, lo puedo dibujar también a partir de 2pi sobre A, o a partir de otro vector de la red recíproca, o a partir de otro vector. Todos los vectores de la red recíproca son iguales, ¿cierto? O sea, este dibujo lo puedo hacer con origen en 0, o con origen en 2pi sobre A, en 4pi sobre A, en menos 2pi sobre A, en menos 4pi sobre A. Y tengo lo que se llama la representación en zona periódica, ¿cierto? Entonces, esa es la manera de representar E versus Q, ¿cierto? Aquí podemos hacer la diferencia entre los valores de energía que están en la primera zona de Briand, los que están en la segunda zona de Briand, y acá todos están en la primera zona de Briand, todos están en la primera zona, pero pertenecen, mejor dicho, a diferentes intervalos, a diferentes bandas. No hay ningún problema hasta ahí, ¿no? ¿O sí? ¿Quiere preguntar algo? ¿Alguien? Bueno, esto es importante. Ahora, el siguiente tema es decir, vamos a hablar ahora de un electrón en una caja tridimensional, que es el problema real del metal. Un metal real, ¿no? Un trozo de metal, es una muestra, es tridimensional, naturalmente. Entonces, ¿cómo se comporta, cómo se describe cuánticamente? Lo mismo, ¿no? La ecuación de Schrödinger, las soluciones de este tipo y los valores de energía posibles, como aquí, ¿no? Y reemplazando esto acá, se va a obtener que la energía, no, perdón, reemplazando esta solución en esta ecuación, se van a obtener estos valores de energía. ¿Cierto? Entonces, acá estamos hablando, esta función que está acá, es energía en función de los Q. Estamos otra vez frente a un problema de función de vector, o sea, un campo escalar, un campo que depende de la posición, ¿cierto? Es una función que depende de tres variables, de Qx, de Qy y de Qz. Eso es lo que estamos. Entonces, eso no se puede hacer en un gráfico, salvo que pongamos ciertas reglas. Entonces, lo natural es expresarlo en superficies isoenergéticas en este caso. Superficie isoenergética. Diferente Q, diferente superficie isoenergética, ¿no? Cada superficie isoenergética en este caso es una esfera, ¿cierto? Podemos hacerlo así. Superficies isoenergéticas. Pero antes de hacer esos dibujos de superficies isoenergéticas, otra vez discutimos el caso de cuáles son los Q posibles, cuáles son los valores posibles de Q. En este caso no le podemos llamar vector de onda y le podemos llamar los números cuánticos, Qx, Qy, Qz. Entonces para eso aplicamos también condiciones de frontera periódicas, ¿no? Ya les repetí varias veces, ¿no? Esta es la muestra, nos imaginamos infinitas muestras, una a continuación de la otra, superpuestas como si fuera un cristal enorme. Entonces, la ecuación que nos da las condiciones de frontera periódica son esta de aquí, y por lo tanto, los Q posibles son de la forma 2pi entre L por entero, 2pi entre L2 por entero, y 2pi entre L3 por entero, ¿no? Igualito que los vectores de onda posibles para ondas elásticas en un cristal. Los mismos Qs. Entonces, igual que en el caso anterior, podemos dibujar una malla,
de todos estos cupos simples se pueden representar en una malla, donde estos números son muy pequeños, y los cubitos, o los paralelepípedos que vemos aquí, son pequeñísimos, comparados con 2pi sobre A, o 2pi sobre B, o 2pi sobre C, que son los vectores de la red recíproca, ¿no? Y que son enormes. Si A es pequeñito, el vector de la red recíproca, 2pi sobre A, es grande, enorme. Pero acá el tamaño de la muestra es enorme, o digamos algunos centímetros, entonces el 2pi sobre L es pequeñísimo, así como se nota acá, ¿cierto? Y entonces podemos decir que todos estos puntos que están acá pertenecen a la primera zona de Brillouin, ¿no? El 2pi sobre A estará por aquí, por acá, por acá y por acá, ¿no? Y en 3 dimensiones también, saliendo de la pantalla para adelante y para atrás. Es un cubo. La primera zona de Brillouin sería un cubo de 2pi sobre A, por ejemplo. Pero ahora nosotros queremos, en estos 10 minutos que me quedan, quiero introducirles el concepto de densidad de estados electrónicos. Y paralelo al concepto de densidad de modos de vibración, ahora introduzco el concepto de densidad de estados electrónicos, o simplemente densidad de estados, se dice, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la densidad de estados? ¿Cómo calculamos la densidad de estados? ¿Qué es densidad de estados? Densidad de estados es el número de estados posibles que hay entre un valor de energía E y un valor de energía E más de E. Como les decía antes, las superficies isoenergéticas son esferas. Esta es una superficie isoenergética, esta es otra superficie isoenergética, esta es otra superficie isoenergética. Entonces aquí lo que voy a aclarar es algo que dije y que no está de acuerdo a la figura. Acá se le llama primera zona de Brillouin a esto que está amarillo acá, ¿no? A esto que está amarillo. Esto que está celeste acá, o verde, no sé cómo lo verán ustedes, es la segunda zona de Brillouin, ¿no? Ya, eso está simplemente para determinar, así como acá, ¿no? Estamos en esta situación. Esto es la primera zona de Brillouin, esta es la segunda zona de Brillouin, pero la parábola sigue. Acá también el amarillo es la primera zona, el celeste es la segunda, pero las esferas isoenergéticas las puedo ir dibujando inclusive fuera de este cuadrado celeste, y puedo avanzar hasta infinito haciendo esferas, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es simplemente que las esferas son superficies isoenergéticas. Entonces, ¿cuál es el número? Acá me planteo la pregunta. Número de funciones de onda posibles en cada zona de Brillouin. Todas las zonas de Brillouin son iguales, así que solamente podemos hablar de la primera zona de Brillouin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar el número de posibles? Ya lo hemos hecho varias veces. Para el caso de los fonones, acá es algo parecido, ¿cierto? Entonces, aquí está, supongamos que el material es un ortorrómbico simple, entonces 8pi cubo entre ABC. ¿Qué cosa es esto? Esto es el volumen de la primera zona de Brillouin. Todo este cubito amarillo tiene este volumen. Y yo debo dividirlo entre el volumen de cada paralelepipedito acá. De cada paralelepipedito acá. Y ese paralelepipedito es, tiene un volumen a ver, ¿está bien? A, B, C. El número de funciones de onda. Ajá. El número de funciones de onda. ¿Cuál es? Aquí dice el número de funciones de onda. Sí, está bien. Está bien. El número de funciones de onda es el volumen de la primera zona de Brillouin, que es este, entre
el volumen de cada paralelepípedo. Y el volumen de cada paralelepípedo es 8 pi cubo entre L1A, entre L1, L2, L3, ¿no? Este de acá. L1, L2, L3. Eso es lo que debe ir acá. Pero en lugar de poner L1, L2, L3, yo voy a poner número de átomos por ABC, porque supongo que por cada cubito, por cada paralelepípedo, hay un átomo, ¿no? Estoy hablando de un ortorrómbico simple. Entonces, nos sale que el número de funciones de onda es igual al número de átomos, ¿no? El número de funciones de onda en la primera zona de Briand es igual al número de átomos o el número de celdas primitivas, ¿cierto? ¿Qué dice acá? El número de funciones de onda espaciales disponibles en cada zona de Briand es igual al número, acá no dice, pero este es el número de átomos, dice lo que sale, el número de átomos. Ese es el número de funciones de onda, ¿cierto? Y el siguiente problema es, ¿no? Este es un problema. ¿Cuántas funciones de onda hay en la primera zona de Briand? Ya lo resolvimos. La otra es, en cualquier esfera de radio Q, puede ser esta esfera de perímetro rojo o esta de perímetro azul, en una esfera cualquiera de radio Q, ¿cuántos Q posibles hay? ¿Cuántos Q posibles hay? Y dividimos el volumen de la esfera entre el volumen de cada cubito, ¿no? Entre el volumen de cada cubito. Este L1, L2, L3 pasa arriba como volumen y vamos a ver que el número de funciones de onda dentro de esta esfera de radio Q, ¿no? Para un Q arbitrario está dado por esta relación. Ese es el número de funciones de onda. Eso no es muy importante por ahora. Lo que nos interesa es el número de funciones de onda que están entre Q y Q más de Q. Así. El número de funciones de onda que están entre un Q y un Q más de Q. Hay que dividir este volumen de acá entre 2pi sobre 4pi Q cuadrado de Q entre 2pi sobre L, sobre volumen también, ¿no? Y nos sale una expresión para la densidad de estados electrónicos. Ya. Entonces, ya me ganó el tiempo. De lo que he hecho hasta aquí, estamos a punto de redondear dos conceptos importantes. Uno que ya lo dije, qué cosa es densidad de estados. Y otro que se me escapó, pero que se puede obtener de acá también, ¿no? De esta figura que yo dije, me equivoqué aquí y dije, esta esfera no sirve mucho. En realidad sí sirve. Vamos a tener una cantidad muy importante en los cristales, sobre todo en los metales. Decimos, para cualquier Q, el número de estados está dado por esta relación. Número de estados posibles es n y Q es el radio de acá. El siguiente concepto importante es energía de Fermi. ¿Qué cosa es la energía de Fermi? Entonces, aquí vamos a decir algo importante. En 2 minutos, aunque sea, y lo voy a redondear en la próxima clase. ¿Qué cosa es la energía de Fermi? Nosotros decimos, hasta aquí estamos discutiendo el problema de un electrón en una caja. He sido cuidadoso, siempre he puesto solamente un electrón en una caja. Estoy discutiendo funciones de onda posibles. Funciones de onda posibles. Una caja, ¿no? Una caja, por ejemplo, este es un metal, pero lo puedo considerar como una caja vacía, y supongo que hay un electrón nada más. Un electrón tiene cualquier estado posible dado por estos puntitos que están acá. Ahora, yo digo, pero no tengo un electrón. En la realidad no tengo un electrón, sino tengo n electrones. Tengo n electrones.
o 5N o 50N, no sé, depende del átomo, pero vamos a hablar solamente de los electrones de valencia. Supongamos que hay un electrón de valencia, entonces tengo el número de electrones igual al número de átomos. Entonces, si yo estaba hablando todo esto para un electrón, el problema es cómo estudio el caso cuando hay un número muy grande de electrones, por ejemplo, n electrones. Lo que yo digo es, me imagino que cuando coloco un electrón en cada uno de estos puntitos, ¿no? Cuando tengo n átomos, los más bajos, el sistema, la energía mínima se va a dar cuando voy colocando todos los n átomos en los puntos primero más pequeños. Primero los que están por aquí, después por acá, voy llenando. Pero poniendo dos electrones en cada puntito, uno con spin up y otro con spin down. El spin del electrón es un medio, entonces en cada puntito puedo poner dos electrones. Entonces, en realidad, ahí hay dos estados cuánticos. Uno con un vector Q y un spin up, y otro con el mismo Q, pero con un spin down, ¿cierto? Entonces, yo me imagino ahora que en el metal, todos los electrones se van colocando así, y cuando lleguen, cuando se me acaban los electrones, ¿no? Pues primero tengo bastantes puntitos, lo voy colocando, se me acaban todos los electrones, ya tengo acá n electrones, n puntitos por acá, entonces llenos, o n medios, ¿está bien? N medios de electrones y n es el número de puntos. Entonces, yo digo, se me acabaron los electrones. Entonces, este es el Q de Fermi y esta es la energía de Fermi. Ahí cuando se me acaba el último electrón, mido cuál es el Q y mido cuál es la energía. Mejor dicho, el Q es suficiente porque ya sé que la energía es h barra cuadrado entre 2m por el Q al cuadrado. ¿Sí? Entonces digo, ¿cuál es el Q? Ya. Entonces la energía es el cuadrado de este Q por la constante. Entonces, a esa se le llama Q de Fermi y a la E se le llama energía de Fermi. ¿Cierto? Entonces vamos a encontrar en la próxima clase una expresión para la energía de Fermi y la concentración de electrones. Vamos a explicar esta ecuación. Por ahora nos quedamos ahí. Por ahora nos quedamos ahí. Entonces, ¿qué viene el viernes? El viernes, yo creo que para la práctica del viernes vamos a hacer una práctica un poquito diferente. Por lo menos la mitad de la práctica va a consistir en un programita, ¿no? Yo sé solamente MATLAB, sabía matemática, pero creo que ya me olvidé. Pero hacer un programita para resolver un problema como este. Voy a simplificar, voy a repetir para decirlo más fácil. El problema va a consistir en que ustedes hagan un programa para que grafiquen relaciones de dispersión, ¿no? La relación de dispersión, les voy a dar los datos, M1, M2, la distancia interatómica, ¿no? Les doy las masas, les doy la distancia interatómica, 5 angstrom, por ejemplo, y les doy la constante del resorte. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Un programita para dibujar las relaciones de dispersión. ¿De acuerdo? Para el caso cristal unidimensional monoatómico y cristal unidimensional diatómico. Ese sería un problema, ¿no? O media práctica, digamos, más o menos. Hagan un programita y encuentren relaciones de dispersión y qué pasa cuando M1 entre M2 es 0.5, cuando M1 entre M2 es 0.7, y cuando M1 entre M2 es 1. Por ejemplo, ¿no? Ya, y el otro problema todavía no sé cuál será, pero va a ser siempre sobre, podría ser un problemita sobre dispersión inelástica de neutrones. O sea, los invito a ver en el video lo que hemos hecho hoy día y comparar con lo que está en el capítulo 24 del libro de Ashton. ¿Claro? ¿Entendieron cómo va a ser la práctica del viernes? Creo que se le puede llamar
laboratorio, ¿no? ¿Cuántos laboratorios van haciendo? Uno, Uno, profe. Uno. ¿Y práctica calificada? 3, creo. Ok, yo creo que 4, porque esta es la sexta semana, ¿no? Ah, ya. Entonces van- Profesor, este examen, ¿el programa todo se va a desarrollar dentro de las 4 horas o nos van a dar más tiempo adicional? creo que se puede darles todo el fin de semana, para que lo entreguen el lunes. Genial. Voy a hablar con el jefe. Pues. Ok. Ya, ¿algo más? Profe, subió el número 5. Capítulo 5 subió, profe. ¿Perdón? Capítulo 5 subió. No lo encontré. Claro. Tu diapositiva. Sí, yo creo, a ver, sí lo he subido. A ver, ¿alguien más puede corroborar lo que he dicho? Sí, Yo creo que estoy al día. He subido inclusive este de ahorita, que es capítulo 6. Claro que está el capítulo 5 también. Búsquelo, búsquelo. Si no, claro, voy a mandarlo de nuevo porque he hecho modificaciones. En esta parte de dispersión, he hecho nuevos dibujos. ¿No? De todas maneras, voy a mandarlo, ¿ya? Para que vean los cambios. Ahí nos quedamos. Ya, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. gracias, profesor. Hasta luego. Profesor, disculpe. Sí. Eh, el video que ha subido ayer, ¿no? Sí. A partir de cierto minuto el video se queda congelado. No se escucha ni audio, no tiene ni audio ni video, solo una imagen Sí. congelada. Sí. Así, profe. Del minuto, 1 hora, 22 minutos más o menos, hacia adelante. Yo pienso que estaba... 1 hora y 22 minutos. Sí, le dejé un mensaje, profesor, ahí también lo puede verificar. Ya. Vamos a ver cómo arreglamos eso. Ya. Entonces, tendría que subirlo de nuevo. Ok, voy a ver si el original está bueno, lo puedo mandar de nuevo. Si no, ya no hay nada que hacer. ¿No? Voy a ver cómo está el original. Ok. Porque yo los edito un poquito. Corto algo siempre, ¿no? Pero, si se puede, lo mejor. Si no, sorry, lo dejo ahí. Ok, hasta luego. Hasta luego. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.